Hola, hola, mis queridísimos amantes del drama y del corazón, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy emocionadísima de tenerlos hoy aquí conmigo, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que les apasiona tanto como a mí, el romance. Pero no cualquier romance, no. Vamos a hablar del que nos hizo suspirar, del que nos tuvo pegados a la pantalla, del que nos hizo creer en el amor verdadero, o al menos, en la magia de la pantalla, el de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, sé que muchos de ustedes, al igual que yo, todavía guardan un cachito de esperanza en el fondo del corazón. La pareja que nos enamoró en Sen Kalkam, esa serie que conquistó corazones alrededor del mundo y que pareció traspasar la pantalla. Hoy vamos a revivir esa llama, vamos a analizar los momentos más icónicos, las señales que nos hicieron pensar que lo suyo era real, y también, vamos a hablar de la verdad que se esconde detrás de las cámaras, las razones, o quizás las no razones, que llevaron a su separación. Prepárense para un viaje lleno de emociones, de recuerdos, de teorías y por supuesto, de mucha especulación. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen culebrón? Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de sentimientos, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí o si simplemente se olvidaron de darle al botón de suscribirse, este es el momento perfecto. No se pierdan ni un solo vídeo con los últimos chismes, las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Suscríbanse, activen la campanita, y únanse a nuestra gran familia de chismosos profesionales. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos, agarremos palomitas, y vamos a desenmascarar la verdad detrás del romance de Kerem y Hande. La verdad es que desde el momento en que Kerem y Hande aparecieron juntos en pantalla, la química fue innegable. No era solo la química que requiere un papel, era algo más, algo palpable, algo que se sentía incluso a través de la pantalla de nuestros dispositivos. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se complementaban, era como si hubieran nacido para interpretarse el uno al otro. Y claro, también para enamorarse. Al menos, eso era lo que queríamos creer. Recordemos los primeros días de Sen Kalkam. La tensión entre Eda y Serkan, ese tira y afloja constante, esa negación inicial que todos sabemos que solo esconde una atracción irrefrenable. Kerem y Hande interpretaron esos momentos a la perfección, con una naturalidad que hacía difícil distinguir la línea entre la ficción y la realidad. Sus interacciones eran tan creíbles, tan genuinas, que era imposible no pensar que algo más estaba sucediendo entre ellos. Luego llegaron las fotos detrás de cámaras. Esas imágenes que se filtraban en las redes sociales, donde se les veía riendo, bromeando, compartiendo momentos de complicidad. Esas fotos alimentaron aún más las esperanzas de los fans, que veían en cada gesto una prueba irrefutable de que su amor era real. Y para ser justos, había razones para creerlo. No eran solo compañeros de trabajo, se notaba que existía un vínculo especial entre ellos, una conexión que iba más allá de la simple camaradería. Uno de los momentos más icónicos, y que todavía recuerdo con una sonrisa, fue durante un viaje promocional de la serie. Kerem y Hande estaban en las Maldivas disfrutando de unos días de descanso y por supuesto cumpliendo con sus compromisos profesionales. Pero lo que llamó la atención de todos fue una foto que se filtró en la que se les veía juntos en la playa, caminando de la mano, con una sonrisa radiante en sus rostros. Esa foto, mis amigos, se convirtió en el detonante de una locura colectiva. Las redes sociales explotaron, los fans enloquecieron, y la prensa se llenó de titulares que confirmaban lo que todos sospechábamos: Kerem y Hande estaban juntos. Y efectivamente poco después confirmaron su relación. Fue como un sueño hecho realidad para todos los que habíamos estado shippeando a la pareja desde el principio. Verlos juntos, felices, enamorados, era como si la magia de Sen Kalkam se hubiera extendido a la vida real. Se convirtieron en la pareja del momento, en el ejemplo perfecto de que el amor verdadero sí existe. Sus apariciones públicas eran siempre un evento, sus fotos en las redes sociales eran comentadas hasta la saciedad, y cada detalle de su relación era analizado con lupa. Pero como todos sabemos, las historias de amor no siempre tienen un final feliz. Y la de Kerem y Hande no fue la excepción. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Se decía que la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales habían comenzado a erosionar su relación. Al principio, nadie quería creerlo. Todos intentábamos aferrarnos a la esperanza de que se trataba solo de rumores infundados. Pero lamentablemente la verdad terminó saliendo a la luz. Anunciaron su separación.
On. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre todos los que habíamos creído en su amor. La desilusión fue palpable, el desconcierto total. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Las teorías comenzaron a surgir como setas después de la lluvia. Algunos decían que había sido por culpa de la fama, otros que por incompatibilidad de caracteres, otros incluso que había terceras personas involucradas. Pero la verdad, mis queridos chismosos, es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente sucedió entre ellos. Lo que sí sabemos es que su separación dejó una gran herida en el corazón de muchos fans. Ver cómo una pareja que parecía tan perfecta se desmoronaba frente a nuestros ojos fue un golpe duro. Pero a pesar de la tristeza y la decepción, también nos dejó una importante lección, que el amor, aunque sea mágico y poderoso, también es frágil y necesita ser cuidado y cultivado. Ahora bien, adentrémonos un poco más en el análisis de los hechos. ¿Cuáles fueron las señales que nos indicaban que algo no iba bien? ¿Hubo indicios de crisis que pasamos por alto? Si analizamos retrospectivamente podemos identificar algunos momentos que podrían haber sido interpretados como señales de alerta. Por ejemplo, notamos que en los últimos meses de su relación, sus apariciones públicas se hicieron menos frecuentes. Ya no se les veía tan juntos, tan felices, tan cómplices como antes. Sus interacciones en las redes sociales también disminuyeron, lo que alimentó aún más los rumores de crisis. Además, en algunas entrevistas, tanto Kerem como Anne demostraron cierta ambigüedad al hablar de su relación, evitando dar detalles concretos y mostrando una actitud un tanto distante. Otro factor que pudo haber influido en su separación fue la presión mediática. Ser una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía, y del mundo, conlleva una gran responsabilidad y una constante exposición a la crítica y al juicio público. Esto puede ser muy difícil de manejar, especialmente cuando se trata de una relación personal. La constante vigilancia de los paparazzi, los rumores infundados y las expectativas de los fans pueden generar un estrés considerable y afectar negativamente la dinámica de la pareja. Además, no podemos olvidar que tanto Kerem como Hande son personas muy ambiciosas y con agendas profesionales muy apretadas. Ambos están enfocados en sus carreras y en seguir creciendo como actores. Esto puede haber dificultado la posibilidad de dedicar tiempo y energía a su relación, lo que a la larga pudo haber contribuido a su desgaste. Pero más allá de las posibles causas de su separación, lo importante es recordar los buenos momentos que nos regalaron. Su amor, aunque haya sido breve, nos hizo soñar, nos hizo creer en la magia del romance y nos demostró que a veces la realidad puede superar la ficción. Y ahora, después de analizar todos estos detalles, la pregunta que nos hacemos todos es: ¿existe la posibilidad de una reconciliación? Esta es la pregunta del millón, la que todos los fans de la pareja se hacen una y otra vez. Y la verdad es que nadie tiene la respuesta. Algunos creen que sí, que el amor que existió entre ellos era tan fuerte que podría superar cualquier obstáculo. Otros, en cambio, son más escépticos y piensan que su relación ya es cosa del pasado. Yo personalmente creo que todo es posible. En el amor, como en la vida, nunca se sabe lo que puede pasar. Lo que sí es cierto es que tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas. Ambos están enfocados en sus carreras y han demostrado ser profesionales excepcionales. Han trabajado en nuevos proyectos, han cosechado éxitos y han seguido conquistando corazones alrededor del mundo. Si en el futuro deciden darse una nueva oportunidad, será una decisión que solo les compete a ellos. Nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor y respetar su decisión, sea cual sea. Pero mientras tanto podemos seguir recordando los momentos felices que nos regalaron y seguir soñando con la posibilidad de que su amor renazca algún día. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque después de su separación, inevitablemente, llegaron los rumores de nuevos romances. Y claro, no podían faltar las especulaciones sobre si ya habían encontrado el amor nuevamente. En el caso de Hande ha habido varios nombres asociados a ella, y en el caso de Kerem también. Pero hasta el momento ninguno de estos rumores se ha confirmado de manera oficial. Es importante recordar que después de una relación tan intensa y mediática como la que tuvieron Kerem y Hande, es normal que quieran mantener su vida personal lo más alejada posible del ojo público. Necesitan tiempo para sanar, para reconstruirse y para decidir qué es lo que quieren para su futuro. Por lo tanto, es fundamental respetar su privacidad y no alimentar especulaciones infundadas. Lo que sí podemos hacer es seguir apoyándolos en sus carreras y admirando su talento.
Tanto Kerem como Han son actores increíbles con un gran futuro por delante. Y quién sabe, quizás en algún momento vuelvan a trabajar juntos y nos regalen una nueva historia de amor que nos haga soñar. Pero hablando de rumores y especulaciones, quiero compartir con ustedes una teoría que he estado leyendo en algunos foros y redes sociales. Algunos fans creen que la separación de Kerem y Hande fue una estrategia de marketing para impulsar sus carreras. Según esta teoría, al anunciar su separación, lograron generar aún más interés y atención mediática, lo que les permitió conseguir nuevos contratos y proyectos. Personalmente no creo que esta teoría sea cierta. Me parece que sería muy cruel y desconsiderado utilizar una relación personal para fines comerciales. Además, tanto Kerem como Hande son actores muy talentosos y no necesitan este tipo de estrategias para tener éxito. Pero como les dije antes, en el mundo del espectáculo todo es posible, así que no podemos descartar ninguna posibilidad. En fin, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este viaje por el romance, la separación y los rumores de Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan profundo y detallado como yo. En resumen, hemos revivido los momentos más icónicos de su relación, hemos analizado las posibles causas de su separación, hemos especulado sobre la posibilidad de una reconciliación y hemos hablado de los rumores de nuevos romances. Pero sobre todo, hemos recordado lo mucho que nos hicieron soñar y creer en el amor. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Y ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la relación de Kerem y Hande? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación? ¿Qué les pareció su trabajo juntos en Senkalkap? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo con los últimos chismes, las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. No se lo pierdan. Gracias por estar ahí, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.